Efesios. ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? La búsqueda de poder es innato en el ser humano. En el año 1896, Frederick y su hermano construyeron el primer automóvil a gasolina, que para ese entonces alcanzó la sorprendente fuerza o potencia de 5 caballos fuerza. En el año 2017, en el Auto Show de Dubái, se anunció el Devil 16, un auto cuyo motor alcanzaría los 5.000 caballos fuerza. El apóstol Pablo habla acerca del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, pero el poder de Dios no se mide en caballos fuerza, se mide en 4 eventos de la historia de la salvación. 1. La resurrección de Jesús. 2. La exaltación de Jesús en el trono de Dios. 3. Todas las cosas están subordinadas a Cristo. Y 4. Cristo es entregado a la iglesia como su cabeza. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios estamos iniciando el estudio de la lección 3, el poder del Jesús exaltado. Durante nuestro estudio de esta lección, vamos a acompañarlo con la memorización de los versículos 19 y 20 del libro de Efesios. Aquí los presento según la versión Palabra de Dios para Todos. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Es el mismo gran poder con el que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y le dio el derecho de sentarse a su derecha en el cielo. El poder del Jesús exaltado. ¿En qué vamos a basar nuestro estudio de esta semana? En Efesios capítulo 1, versículos del 15 hasta el 23. Esos van a ser los versículos sobre los cuales vamos a estudiar durante esta semana. Y lo interesante es que el estudio de esta semana debiera ayudarnos a nosotros a ver la oración desde otra perspectiva, desde la perspectiva en que el apóstol Pablo lo ve. ¿Y cuál es el objetivo del estudio de esta semana? Comprender y experimentar el vasto alcance del poder que Dios ejerce en favor de su pueblo, en favor de usted y de mí. En su oración, registrado en Efesios 1, 15 al 23, Pablo pide al Padre que les dé a los efesios la experiencia de conocer a Dios mediante su revelación, la esperanza que emana del llamado y las promesas de Dios, y fe para que puedan experimentar el poder infinito del Señor Jesucristo. Cierra su oración dándoles la seguridad y la confianza de que todo está sometido a Cristo. Todo está sometido a Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 15 y 16. Voy a leer según la Nueva Versión Internacional. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. No he dejado de dar gracias por ustedes. Pablo oraba siempre por los creyentes de Éfeso. Y nosotros podemos ver que esta era una constante en el apóstol Pablo. No solo oraba por los creyentes de Éfeso, encontramos que oraba por los creyentes de Tesalónica, de Galacia, de Corinto,
y así por cada una de las iglesias que él había levantado con el poder del Espíritu Santo. Pablo había escuchado cómo los efesios crecían en amor y fe. Esto le motiva a prorrumpir en una oración de acción de gracias, acompañada de una intercesión especial por ellos, que reanudará más adelante. Por ejemplo, nosotros podemos ver también en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21, otra oración que él hace por los efesios. Pero es interesante que nosotros encontremos en esta oración no tanto súplicas, ruegos de aquel que se siente débil, sino de aquel que sabe en quién ha creído, de aquel que sabe que Dios es poderoso, que Dios es poderoso para vencer. ¿Y vencer a quién? A las huestes espirituales de maldad. El apóstol nos anima a seguir su ejemplo en todo momento, como dice Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Significa que al ser bendecidos por el Espíritu de Dios, avanzamos por la vida con el corazón abierto a la presencia y el poder de Dios, buscando señales para darle gracias. Gracias. Siempre encontrando esas señales, esas manifestaciones para decirle gracias. Orar sin cesar también significa la disposición a procesar los problemas de la vida en la presencia de Dios y buscar el consejo divino mediante su poder, y buscar el consejo divino a medida que experimentamos las idas y vueltas de la vida. Orar sin cesar también significa vivir no alejados de Dios, sino comprometidos con Él, siempre abiertos a la conducción divina, siempre abiertos a la conducción divina. Y orar sin cesar también significa estar siempre dispuestos a ser conducidos por Dios. Eso es orar sin cesar. No es estar de rodillas todo el día, no es aislarnos para orar, sino mientras vamos desarrollando nuestra vida, sino mientras vamos trabajando, mientras vamos desempeñándonos en nuestros diarios quehaceres, estamos en constante, en continuo contacto, en una relación continua con nuestro Dios. Esto es lo que significa orar sin cesar. Y el apóstol Pablo eleva su oración y siempre da gracias por lo que ha recibido. Siempre está agradeciendo a Dios por las bendiciones recibidas. Nos va a hacer de mucho bien que nosotros aprendamos al cerrar cada día a dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. En esta oración de acción de gracias, ¿qué pide el apóstol Pablo para los creyentes de Éfeso? ¿Qué es lo que pide? Pide que ellos experimenten la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Experimentar la percepción del Espíritu Santo. Pide el apóstol Pablo que ellos puedan ver como Dios ve. Efesios 1, 17 al 19. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
cuál es la esperanza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Efesios 1, 17, 19. En otra versión dice: no ceso de dar gracias por ustedes. No ceso. ¿Y por qué? Porque Él pide que el Espíritu Santo les pueda ayudar a ellos a ver como Dios ve. Si se lo pedimos, Dios nos dará sabiduría y nos revelará aquello que no somos capaces de discernir. Como dice el versículo 17. Quitará el velo que cubre nuestros ojos espirituales y los iluminará con su conocimiento. Primera parte del versículo 18. Veremos como Dios ve. ¿Qué es lo que pide Pablo que seamos capaces de discernir? Versículos 18 y 19. Según la versión Reina Valera, los versículos 18 y 19 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué es lo que pide el apóstol Pablo que veamos? La esperanza a la que estamos llamados. ¿Cuál es la esperanza? En su carta a Tito dice: la segunda venida. Esa es la bienaventurada esperanza. ¿Y para qué viene Cristo? Para llevarnos con Él. ¿Y quiénes van a ser llevados? Todos aquellos que han permitido que el poder del Espíritu Santo opere en sus vidas. Y ese poder va a producir grandes cambios, una transformación. Transformados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué más pide el apóstol Pablo? Que nosotros somos la gloria de la herencia de Dios. Somos su tesoro. ¿No? Eso es lo que pide Pablo, que seamos capaces de discernir que somos la gloria de la herencia de Dios. Somos su tesoro. ¿Qué más pide el apóstol Pablo? Que nosotros seamos capaces de discernir la incomparable grandeza de su poder a nuestro favor. ¿Cómo es que el poder de Dios está a nuestra disposición? Pablo le pide a Dios que seamos capaces de conocerle mejor. Miren, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? Pablo no está con una inmensa lista de pedidos. Por eso Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es eso lo que está haciendo Pablo. Está suplicando para que los creyentes de Éfeso, y de paso para que cada uno de nosotros conozcamos a Dios, lo conozcamos mejor, entendamos cuál es la esperanza que hemos sido llamados, que entendamos que nosotros somos su tesoro, que entendamos que el poder de Dios está a nuestro favor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Miren lo que pide Pablo. Y es eso lo que nosotros también tenemos que hacer cuando oramos. A veces nos la pasamos lamentando, llorando nuestra triste condición. Tenemos que concentrarnos en lo que el poder de Dios puede hacer en favor nuestro. Versículo 20 del capítulo 1. Versión Reina Valera dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. ¿Qué cosa operó en Cristo? El poder de Dios. Ese poder que operó, ¿para qué? Para resucitarlo y para sentarlo a la diestra de Dios.
participar del poder de la resurrección. Cuando nosotros leemos 1 Corintios 15, el apóstol desarrolla largamente cuál es la bendición de la resurrección. Si Jesús no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos esperanza alguna. No tendría sentido nuestra fe. Pero la resurrección de Jesús garantiza que nosotros también vamos a resucitar, vamos a participar del poder de la resurrección. La resurrección de Jesús es una creencia innegociable de la fe cristiana. Para explicar el inmenso poder de Dios que Él ejerce en nuestro favor, Pablo usa dos ejemplos, ¿no?, que hemos leído en el versículo 20. La resurrección de Jesús y la exaltación a la diestra del Padre. El poder de su resurrección, ¿qué nos asegura? Nos asegura nuestra propia resurrección. 1 Corintios 15, 20 al 22. ¿Qué más? ¿Qué más nos asegura el poder de la resurrección? Nos permite acudir a Él para obtener la bendición. Hebreos 7, 22, 25. Además nos asegura la presencia del Espíritu Santo. Juan 16, 7. Y el poder de su exaltación, ¿qué es lo que nos asegura a nosotros? Nos proporciona dones. Esos dones que han sido puestos en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, que forma parte de cada uno de nosotros. Como dice Efesios 4, 8 al 11, sirven para que la iglesia se desarrolle, llegue a la plenitud de estatura de Cristo. Nos asegura que Jesús tiene poder sobre todos. Filipenses 2, 9 al 10. Entonces, Jesús, resucitado y exaltado, no se queda quieto en su trono. Él limita y controla todo el poder en los cielos y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Mateo 28, 18. ¿Cuáles son las formas en que necesitamos el poder de Cristo en nuestra vida? ¿Cuáles son? Lo más importante, necesitamos que alumbre nuestro entendimiento para oír y hacer. Necesitamos eso. Entonces, nosotros vamos a participar del poder de la resurrección. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en su oración? Está pidiendo que los creyentes de Éfeso entiendan cuál ha sido el poder que operó en Cristo para resucitarlo y exaltarlo. Ese poder está a nuestra disposición. Ese poder está a disposición de la iglesia. Ese poder está a disposición de cada uno de los creyentes, de cada uno de los que conforman la iglesia de Dios. Versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y el versículo 21, según la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente. Versículo 21. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Qué es lo que significa esto? Que Cristo esté sobre todos los poderes. ¿Qué significa esto? Miren, recordemos lo que sucedía en Éfeso. En Éfeso se habían quemado cientos de libros. ¿De qué trataban estos libros? De magia. Recordemos que en Éfeso el culto principal del pueblo era a la diosa Diana. Esto quiere decir que el pueblo tenía dioses, invocaba a dioses, invocaba a espíritus para obtener poder, para obtener lo que ellos esperaban. Y ahora
lo que el apóstol les dice es que todos esos poderes están sometidos a Cristo. Todos. Que el poder de Dios es mayor. No hay poder superior al poder de Dios. Jesús tiene supremacía muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Miren esa aseveración que hace el apóstol. No solo en este mundo, sino también en el venidero está. Él está a la cabeza. Para los efesios, como ya mencionamos, la referencia a la invocación de un nombre tenía un significado especial. Al invocar el nombre de Jesús sin fe en él, recordemos lo que dice Hechos 19, 11 al 16, los hijos de Esceva pretendieron expulsar demonios. Invocar el nombre de deidades o poderes infernales era una práctica habitual, recogida en los libros de magia que los cristianos efesios decidieron quemar. Por eso, Pablo recalca que Jesús está por encima de cualquier poder demoníaco. Solo Él puede librarnos de las garras del maligno. Pablo en su oración está pidiendo que los creyentes de Éfeso, que usted y yo entendamos que no hay otro nombre en quien podamos nosotros ser salvos, que no hay otro nombre en quien podamos invocar poder, sino en el nombre de Cristo, porque Él está sobre todos los poderes. No hay poder superior al poder de Dios. No lo hay. No. Pablo pide que los efesios comprendan la supremacía de Jesús. Cristo sobre todos los poderes. Y cerramos nuestro estudio con los versículos 22 y 23. ¿Y qué nos dicen los versículos 22 y 23? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesús, la cabeza de la iglesia. La Biblia es clara. Sería muy bueno, muy saludable que todos aquellos que creen que el Papa, que Pedro es la cabeza de la iglesia, entiendan Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Al sentarle a su diestra, Dios puso a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies, como dice el Salmo 110, 1. Esto significa que los poderes, las autoridades, las potestades que dominan este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales contra los que tenemos que luchar, todas estas están sometidas a Cristo. Efesios 6, 12. Todas están sometidas a Cristo. Jesús es la cabeza de la iglesia. Es el que dirige y lleva a puerto seguro a su iglesia. Jesús mismo dijo en Mateo 16, 18, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero no vemos que todo le esté sometido ahora, como dice Hebreos 2:8. Todavía no está sometido. De allí la oración de Pablo para que Dios ilumine nuestros ojos para ver las realidades que ahora no somos capaces de discernir. Hay que pedir, hay que suplicar a Dios que abra nuestros ojos. ¿Recuerdan la oración de Eliseo por su siervo? Suplicó que se le abrieran los ojos, y cuando se abrieron sus ojos, vio el poderoso ejército de Dios protegiéndolos, rodeándolos a ellos contra el ejército enemigo. Jesús está a la cabeza de todo. Jesús. Y por eso es que la iglesia va a vencer, va a triunfar. Aparentemente zozobra la iglesia de Dios.
pero la iglesia va a vencer porque todos los poderes están sometidos al poder de Cristo. Dios ha dado la victoria a Cristo sobre todos los poderes del mal. La iglesia estrechamente identificada con Cristo, quien le provee todo lo que necesita, tiene garantizada la victoria sobre esos enemigos. El poder de Dios manifestado en la resurrección de Cristo y en su exaltación sobre todo el poder cósmico, sobre todos los poderes, se ha activado para la iglesia, se ha activado en favor de la iglesia. Dios dio a la iglesia al Cristo victorioso, y esta iglesia está tan unida a Él que se llama el cuerpo de Cristo. Aprendamos de la oración de Pablo en favor de los creyentes de Éfeso. Aprendamos a considerar nuestras oraciones desde otra perspectiva. Recuerda, todos los poderes de Dios están a disposición de su iglesia. Todos los poderes terrenales están bajo el dominio del Ser Infinito. El soberano más poderoso, al opresor más cruel, les dice: hasta aquí vendrás y no pasarás. Adelante. Como dice Job 38:11. El poder de Dios se ejerce constantemente para contrarrestar los agentes del mal. Trabaja continuamente entre los hombres para no destruirlos, sino para corregirlos y preservarlos. Sino para corregirlos y preservarlos. Recuerda, el poder de Cristo se manifiesta de dos maneras. 1. Experimentamos el poder de Cristo mediante su resurrección, y su resurrección asegura nuestra resurrección. Y en segundo lugar, experimentamos el poder de Cristo mediante su ascensión, y su ascensión y su intercesión, su ministerio en el santuario celestial, asegura nuestra victoria sobre el pecado, asegura nuestra limpieza de nuestros pecados. El poder del exaltado Jesús está al servicio de su iglesia. El poder del exaltado Jesús está con nosotros. Que Dios te bendiga. Amén.